Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la jornada vespertina con el inicio del módulo 1 y el módulo 2, en este caso módulo 1, de la temática acceso diverso e integración en los procedimientos de selección a la magistratura. Y con mucho gusto voy a presentarles a las dos panelistas que integran esta mesa. María Teresa Dey, que representa a la provincia de Mendoza, es presidenta del Consejo de la Magistratura y ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y también a Jimena de la Torre, que representa al Consejo de la Magistratura de la Nación, del Poder Judicial de la Nación, es consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación. Buenas tardes, Jimena. Bueno, a partir de este momento comenzamos entonces la intervención de ambas. Como ministra de la Corte a la integración de los tribunales superiores, y esto decanta también en el Consejo de la Magistratura porque como integro el Consejo, la integración por varones y por mujeres. O sea, la particularidad que en nuestra Corte de la Nación no había mujeres, no hay mujeres, y todo esto comenzó una tarea de estudio, también ha sido muy útil y no ha sido este año que empecé a estudiar la particularidad de casi todos los consejos de la magistratura. Creo que FOFECMA en eso hace una gran tarea porque nos va mostrando cómo se integran. Y bueno, empecé a trabajar con este tema. ¿Y por qué pongo estos datos de la cantidad de habitantes, la cantidad de mujeres, ¿sí?, que hay en nuestro país, los egresados de la Facultad de Derecho? Que todos estos datos son mínimos. Ustedes verán que dice 2017, 2019. Entonces acá voy a un punto problemático que es datos y publicidad de los datos. No tenemos datos y si los tenemos no los publicamos. Esto es un gran problema. Vamos para acá. Ahí salió, a ver el de abajo, perfecto. Esta tarea yo he hablado de este tema, no de este puntual justamente, sino cuando empecé la investigación, y lo hablé en el Senado de la Nación en 2 oportunidades en este año, sobre el mapa de género de la justicia argentina, que ahí sí tenemos datos. ¿Por qué? Porque nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 10 años que solicita a los poderes judiciales datos sobre varones y mujeres, secretarios, empleados, ordenanzas, jueces, fueros, todos estos datos. Yo integro el Poder Judicial desde que tengo 19 años, o sea que me ha tocado empezar a dar estos datos y muchas veces no muy contentos todos cuando nos hacen recopilar estos datos, pero la verdad que son una maravilla tener datos y publicarlos, porque es la forma de vernos, de visibilizar estas cuestiones. Este mapa de género de la justicia argentina, pasó 2, quería ir anterior. Bueno, el mapa de género de la justicia argentina nos muestra una mayor cantidad de mujeres. Me gustaría hacer para atrás, sería, ahí está.
Ahí está. Ahí. Es que yo voy muy rápido porque soy como... No, porque se cambia primero aquí, Ah, después ahí. perfecto. Tarda en cambiar. Perfecto, voy a soplar. Si ustedes ven este mapa, que esto está con datos que lo pueden corroborar en la página del Poder Judicial de la Nación, de la Corte Suprema, hay un 43% de varones y 57% de mujeres. Y ahí viene el comentario de que se quejan las mujeres si son más mujeres. Pero esto está tomado de todos los estamentos, es decir, desde los ordenanzas, empleados, funcionarios, magistrados. Comprende ministerios públicos también. Cuando vamos a los magistrados, el número cambia rotundamente. Y donde peor está es en la justicia federal, donde hay un 31,69%, y si hablamos de las cámaras federales es un poco menos, 29%. Las justicias provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires encontramos que tenemos un 55% de varones y 45% de mujeres. ¿Y por qué esto está ligado a los consejos de la magistratura? Porque los magistrados se eligen a través de los consejos de la magistratura. Entonces comencé a investigar qué es lo que sucedía que acá subía y por qué rinden. ¿Y qué es lo que empezamos a ver? Primero, primer dato que les paso, y lo que yo he mostrado acá es todo un esfuerzo de Vicky, que me ha ido consiguiendo datos, salvo Mendoza, que como soy presidente del Consejo, los datos los tenemos, les aseguro que todos los tienen, lo que pasa es que hay que mostrarlos. Y yo lo hice aleatoriamente, la verdad que dije, bueno, tengo que hacerlo rápido, con el doctor D'Agostino integramos el Consejo y les dije, sáquenme de los últimos 4 años, nada más, puedo sacar mucho más, pero lo primero que hay que hacer es trabajarlo y mostrarlo, y después vamos para atrás todo lo que queramos. Entonces acá había un tema, 45-55, los ministerios públicos verán 43-57 y la defensa, provinciales y en Cava, sí hay más magistradas mujeres que tenemos defensoras y asesoras, ¿sí? También les podría decir, porque esto se puede hacer un trabajo enorme, yo lo estoy haciendo, de justicia de paz, justicia de familia, penal, laboral, dónde hay mujeres, dónde hay varones. Esto yo les puedo asegurar que en todos los consejos lo tienen. Es cuestión de sacarlo de sus bases de datos. Y si los tienen en papel, es cuestión de agarrar los papeles y puntear quiénes son las mujeres y cuáles son los varones. Lo que yo vengo a plantear aquí un poco es la idea de hacer un mapa de género de los consejos de la magistratura. Y puede ser FOFECMA, la encargada o a quien juntan esa información, porque tampoco es engorroso. En general, si nosotros pretendemos buscarlo desde el principio, les vamos a dar tarea y no tenemos tiempo, nada, en ningún consejo de la magistratura de ponernos a recopilar. Tal vez sí, tal vez no. Pero la cosa es de acá en adelante. Yo lo primero que hice fue recopilé, pero inmediatamente lo publiqué. Hoy ustedes ingresan a la página del Consejo de la Magistratura de la provincia y el Consejo, con el doctor que integra también, votamos y lo hemos publicado, o sea, fue unánime. Entonces sacamos la información y publicamos ciertos datos. En general yo en mi carrera trabajo mucho en gestión, entonces creo que no hay que buscar la perfección porque no se hace nada. Si voy a buscar 200 datos, no los voy a publicar, entonces busqué lo mínimo. Rinden, varones y mujeres, ¿cuántos? ¿Cuántos aprueban? ¿Cuántos desaprueban? ¿Cuántos están en terna? Y siendo presidente del Consejo tengo la posibilidad de ver cuántos designan, porque cualquiera lo puede hacer, porque mira los decretos del Poder Ejecutivo y lo podés tomar ese dato. No es del Consejo, pero lo podemos tener. Entonces, ¿dónde hay fueros que rinden más varones o mujeres? ¿Es importante publicar estos datos? Es fundamental publicar estos datos. Fundamental, porque allí es donde nosotros podemos decir, y yo lo he dicho públicamente 2 veces ya en el Senado, que no es una cuestión de idoneidad, porque la pregunta siempre es la misma. O sea, ¿por qué mujeres? ¿Por el hecho de ser mujer? Esa es la típica pregunta. No, no es por el hecho de ser mujer, es por el hecho de que hay mujeres capaces. Igual que varones, o sea, no, ni siquiera les digo más o menos. Y esto no lo digo, no es una teoría, están los números, por eso hay que mostrarlo. Si en los consejos de la magistratura del país las mujeres rinden más o pueden rendir en menor cantidad, o también se observan algunos detalles. Ya van a ver, por ejemplo, en Córdoba, donde está tabulado los doctorados, las mujeres
tienen un 30% de doctorados y los varones un 70%. ¿Esto por qué es? ¿Porque no se doctoran porque no saben? ¿O es tal vez porque las tareas de cuidado están en las mujeres y no en los varones? Y el varón se puede ir 10 horas de la casa después de trabajar a hacer un doctorado y la mujer no. Puede ser. Tal vez en unos años no pase eso, pero esas cosas nos marcan algunos temas. Quise hacer un Power antiguo, pero lo hago yo, la verdad que no le pido a nadie, entonces Vicky lo sabe porque me va mandando datos y yo lo voy arreglando. Y además les quiero comentar que he puesto a disposición de FOFECMA, tienen todo, tanto los Excel como el Power. Es público, esto no, o sea, lo he hecho para que se pueda publicar. Me fui para atrás, vamos de nuevo para adelante. Ahí está. Arranqué en orden alfabético. Hay algunas provincias que no están los datos, no significa que no los tienen, yo no los he podido conseguir. Lo importante sería que todos puedan publicar, y me parece que FOFECMA tomar esa tarea de publicarlo, cuando eso se hace una costumbre, como les digo, lo que nos pasa en las cortes de provincia, ya la verdad que no es tarea. Tenemos datos diversos de diversas provincias. En la provincia de Buenos Aires, un poco el dato es antes del 2022 y después, cuántos se inscribieron varones y mujeres y cuántos fueron postulantes. Más datos no tenemos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos cuadritos los hago yo porque me encantan y les pongo los colores. Según mis hijos es hiper antiguo, pero la verdad que a mí me gusta. Y leo, o sea, y bueno, uno ve que en Cava, por ejemplo, hay más varones que mujeres que inscriptos, rinden, fíjense que a veces se inscriben y se bajan. ¿Cuántos han aprobado? Sí han aprobado más varones, hay más entrevistados varones, pero postulan a más mujeres. Miren, van a ver que en otros consejos pasa al revés. Entonces, bueno, esto lo que nos sirve el dato y publicarlo es que lo podemos evaluar. Córdoba, miren, hay muchos más datos de Córdoba. Córdoba viene realizándolo desde el 2000 hasta el 2023, cuando lo pidieron, mandó estos datos. Tenemos, se aprueban los escritos, ¿sí? Los varones aprueban menos que las mujeres. Hay un antecedente de promedio final. Esto es como un porcentaje de todo, diríamos, de todos estos años. Fíjense lo de los doctorados. A mí me llamó la atención. Con doctorados, el 71% de los varones tiene doctorado, las mujeres no. Y los varones también han tenido cargos en la función pública, las mujeres no. O han estado en la profesión o han estado, pueden ser dentro del Poder Judicial. ¿Cuántos han sido los postulantes? Han postulado más varones que mujeres y han designado más varones que mujeres. Y luego tenemos el 2023, donde tenemos la cantidad de inscriptos, más mujeres, aprueban más mujeres, integran el orden de mérito, más mujeres, ¿sí? Como ven, hay distintos, me parece un poco la tarea a hacer desde FOFECMA, decir, bueno, pongamos 3 puntos, quiénes rinden, quiénes aprueban y quiénes van a internas, por ejemplo. Como ese dato para que sea uniforme para todos y que sea de lectura para la gente. La gente tiene que tener acceso a estos datos. Corrientes, también. 2023-2024, verán que es diverso la información. Y yo creo que lo importante es del 2024 en adelante, para no generar tareas dentro de cada consejo. Las mujeres, ¿sí?, rinden, aprueban más los varones, acá, ¿sí? Y en el 2024 miren la diferencia, va cambiando. Cuando uno tiene varios años, a medida que se acerca el 2024, las mujeres van creciendo. Y esto va a pasar en Chaco, ¿sí?, también. Esto está del 2012, fíjense, hasta el 2024. Cómo han ido cambiando, miren los números, cómo cambian las mujeres, ¿sí? Estas son las integraciones de las propuestas. En las propuestas terminan integrando mucho más mujeres que varones, y esto es a lo largo del tiempo. En Chubut tenemos las designaciones, es lo único que tenemos, de 37 cargos que hubieron en 2023, se designaron 11 mujeres y 5 varones, y en el 2024, pero no está el proceso. Yo he tomado los datos que hemos conseguido. En Entre Ríos, tenemos solo este año
pero es un avance. Primero porque quienes no lo tenían, ya por lo menos ya lo tienen, y eso es lo que sería ideal es subirlo. Yo cuando estuve en el Congreso en agosto, hablé con el presidente del Colegio de Abogados de Cava y le dije que era muy difícil llegar a obtener datos, no están en las páginas. Entonces es importante esta estructura ver cómo funciona. Pero fíjense esta particularidad. Rinden 155 mujeres y 183 varones, están ternados menos mujeres que varones, ahí se nota la diferencia porque se inscribieron casi iguales, y luego designan casi al doble de varones que de mujeres. Acá hay una cuestión política y no una cuestión de capacidad, porque han rendido bien. En Jujuy, de 108 concursos, ¿sí? Estamos hablando desde la creación hasta el 2023, también es un periodo de tiempo, ¿sí? Terminan postulando más mujeres, pero designando más varones. Esto nos empieza a mostrar un montón de cosas de cada provincia y vamos a ver la nación, la particularidad que tiene. En La Pampa tenemos un periodo de 4 años, cómo se inscriben más mujeres, ahí me faltó la J, estoy viendo, se inscriben 65% más mujeres, en la oposición están el 73%, y van el 74% integran las ternas las mujeres. Pero es todo como razonable, porque se inscriben más, rinden mejor, y luego... Esto es de Mendoza, que yo les comenté, tomé 4 años, podría haber tomado más, y tomé estos datos, es decir, inscripciones, la cantidad de mujeres que se inscribieron por año, los varones, cuántos rindieron y los que aprobaron, ¿no? Han aprobado más mujeres que varones en los 4 años y también más mujeres que varones han sido propuestos, ¿sí? Acá no puse las designaciones, pero sí les comento que las designaciones son exactamente igual. En estos 4 años, últimos 4 años, que son 2 gobiernos, se han designado lo mismo, en la misma proporción, es un 59% de mujeres, en las designaciones. No cambia, que en otras provincias sí cambia y se proponen más mujeres, pero se designa al varón que está en la terna. Acá, no sé qué es esto que está ahí. Ahí está. Bueno, en Misiones la información que mandan son porcentajes, ¿no?, de las mujeres inscritas y esto es en los últimos 10 años. Los porcentajes que hay, cuántos concursos con terna, cantidad de concursos, bueno, son cuántos tienen una mujer, 2 mujeres, son distintas modalidades de datos. Nación tiene una particularidad porque tiene una reglamentación de un cupo, diríamos, del 30%, y no se salen del 30%. O sea, es así, va una mujer en la terna. Entonces, eso a veces, yo siempre me lo planteo. Un piso y un techo. Claro, yo me planteo, porque en la justicia el tema de de tener un número determinado para las mujeres, es decir, un cupo, no es muy común. Ustedes han visto que no, sino que va fluyendo, porque yo tengo esa confianza, y no solo la tengo, sino que lo compruebo, que que nos tienen que dejar competir de igual a igual, porque no hay problema, porque vamos a ganar o vamos a perder, pero vamos a estar igual. O ganamos, creo que esto lo va mostrando. Después he hecho una cuestión de comparación. El tener a veces ese piso, nunca se va a salir de allí. Es tremendo. Primero ni se inscriben ya las mujeres, pareciera que no confían en que pueden llegar. Las entrevistas, fíjense los números y los ternados, es exactamente el 30, que es lo que la ley lo obliga. Y acorde a la Nación, en la Corte de la Nación no hay mujeres. O sea, no hay directamente. Nada, no hay. En Neuquén, por ejemplo, bueno, acá tenemos este año, ¿cuántos se han inscrito varones y mujeres? Casi igual, y se han designado 10 varones y 3 mujeres. No tenemos otro dato, no sé cómo fue. En Salta, sí tenemos del 2019 al 2024, y acá podemos ver cuántos están varones postulantes y mujeres. Son más mujeres, desaprueban más porque son más, rinden el oral, no están ternados y terminan estando ternados 110 mujeres, 73 varones, y la designación, fíjense que es mínima la diferencia.
Ahí está también el punto que yo me planteo, pues lo pienso, en el tema de las cortes. Porque acá estamos hablando de consejos de la magistratura, exámenes de oposición, entrevistas, se preparan y rinden. En las cortes, donde hay una decisión política, tendría que aplicarse tal vez, yo lo pienso, algún tipo de cupo o algo, porque para intervenir en política se han hecho toda clase de leyes para que haya un cupo. Pero no obstante, todavía en el Poder Legislativo no se adquiere la paridad, no hay. Todavía, estoy hablando del año 83 a la fecha y todavía no hay paridad. Me pregunto, no les digo que tengo la respuesta, pero estudiando y viendo, la verdad que... Y también llegué a otra conclusión. O será necesario que para integrar la Corte de la Nación... Yo lo que sí creo que para integrar la Corte de la Nación tiene que haber una ley que diga algo sobre el tema, y ese algo puede ser o que haya un cupo, o que hay un proyecto de ley, la senadora Vigo lo ha planteado, o que se rinda. Porque, como ya sabemos, hay dos provincias como Tierra del Fuego y Chaco que rinden. Tal vez allí ya no haya más discusión. Son propuestas. San Luis que me llegó, hace poquito llegó el informe. Bueno, tenemos datos solo sobre mujeres. No puedo hacer comparaciones, pero tengo datos sobre mujeres. Han intervenido en el 2023 53 mujeres y en el 2024 menos. Recomendables, cuáles son las ternadas y las designadas, miren el número, una en el 2024 y 19, pero no tengo forma de hacer comparación, no tengo los datos. Por eso es la importancia de los datos. En Santa Cruz, de 102 concursos, bueno, no tenemos los varones no sabemos cuántos han sido ternados y las mujeres fueron 83, o sea, datos incompletos. Yo les aseguro que en todos los consejos tienen los datos, hay que buscarlos o trabajarlos. En Tierra del Fuego, bueno, hay particularidades. Desde 1992 tenemos los datos, la cantidad de varones es impresionante y la cantidad de mujeres mucho menor, puede ser por el lugar, por la ubicación, pero estos son los datos de designaciones, no tenemos otro tipo de datos. En Tucumán, ¿sí? Se designaron un 56% de varones y un 43% de mujeres, pero tenemos números, ¿no? Vieron que no son esos números. Fíjense que lo más bajo es Nación. La comparación que hice, donde tenemos varones en mayoría, estoy tomando datos diversos, por lo tanto la comparación no es perfecta para nada, porque algunos tienen algunos datos, otros tienen pocos datos, algunos son de algún periodo y otros no. Pero hasta ahora, con los datos que tenemos, hay mayoría de varones en Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Nación, Neuquén, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego. Puse ahí que en San Luis no tengo datos para hacer la comparación, y mayoría de mujeres tenemos en Córdoba, Cava, Chaco, Chubut, Jujuy, La Pampa, Mendoza y Salta. En relación a los tribunales superiores, les comento que hay una sola provincia que no tiene mujeres, que es Corrientes. Hay 8 provincias que somos una mujer en la Corte. Hay 2 provincias que son mayoría mujeres, que es en Cava y en Santa Cruz. Y en Catamarca hay paridad, son 4 y 4. ¿Los demás? 3 y 4. 3 mujeres y 4 varones. Ahora, de nuevo. Sí, 7, o sea, lo tenemos al revés. Es número impar. Perfecto. Y son 3 mujeres y 4 Entonces no tengo mayoría, por eso no tengo mayoría. La mayoría son 2, Santa Cruz y Cava. Y en los demás hay 2 mujeres y los tribunales, algunos son de 7 y otros son de 9. Entre Ríos hay 4 y 5. 4 y 5. Son, exacto, 4 mujeres y 5 varones. En Entre Ríos, en Misiones, si no me equivoco, en Jujuy y en Salta. Son 4 y 5. Bien, los que no tengo datos, pero bueno, eso será una tarea tal vez de FOFECMA de poder juntarlos, son Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Río Negro. Pero un poco lo que yo quise trasladarles aquí es esta propuesta, es decir, hacer un mapa de género de cada Consejo de la Magistratura. Si quieren pueden ver el de Mendoza, está en la página. Son simples datos.
para que lo publiquen en cada página de cada consejo. Eso también puede alentar que lo que pasa en Nación está publicado, Nación lo tiene publicado, no alienta ese número, pero puede servir para alentar, y que FOFECMA pueda tener tal vez un mapa de género de los consejos de la magistratura, que la verdad hoy, con la tecnología que hay, es simplemente mandar un WhatsApp con un Excel y lo demás lo arman en 2 minutos. Se me ocurre una grilla determinada de datos que pueden ponerse de acuerdo cuál puede ser, y los datos los pueden enviar por semestre. Por ejemplo, nosotros a la Corte de la Nación lo mandamos por año, pero es distinto porque es todo el Poder Judicial que hay que relevar. Así que bueno, nada más. Eso ha sido un poco lo que quería transmitirles. Muchas gracias. En el caso del Chaco, el Consejo de la Cultura no está Bien. 12 ahora, de las 489 personas, 312 fueron mujeres y 177 varones. Perfecto. Bueno, gracias. Lo vamos a tomar. Muy bien. Bueno, la verdad que espectacular, porque parece como lo que armaron hoy a la mañana, que estaba todo ensayado previamente. Porque de hecho incluso en la agenda figuraba que yo tenía que hablar primero, y es espectacular que hayas hablado vos primero, porque esto complementa, así que está buenísimo. A mí me toca hablar justamente de la integración en los procedimientos de selección, pero desde el lado de la abogacía independiente, la procedencia profesional. Y ahí me parece que nos complementamos muchísimo. Efectivamente, María Teresa encontró el mapa de género y procedencia profesional que publicamos desde el Consejo de la Magistratura, y la verdad que los datos son bastante poco alentadores. Y yo tengo toda una teoría que tus datos me refrendan y me dan todavía más fuerza a esa teoría. Creo que podemos complementar muy bien. Y tiene esto que ver también con algo que hablábamos hoy a la mañana, la falta de confianza que tenemos en el Poder Judicial. No, esto ya lo sabemos a nivel institucional, el Poder Judicial en general es un número sumamente injusto. Yo no estoy diciendo que esto sea de esta manera, pero lo cierto es que hoy la sociedad tiene un alto grado de desconfianza en el Poder Judicial, y los mismos que tienen ese alto grado de desconfianza en el Poder Judicial dicen también que van a elegir siempre ante un conflicto resolverlo en la justicia, ¿no? Digo, no es que una cosa no quita la otra. Ahora, frente a esta desconfianza, los consejos de la magistratura tenemos un gran rol para trabajar en esto, y por supuesto los poderes judiciales. Ahora, como el tema a mí que me tocaba era justamente el equilibrio y la garantía de igualdad de acceso sin importar la procedencia profesional, le pregunté a la inteligencia artificial por qué podía ser bueno que los abogados independientes se incorporen a la magistratura, ¿no? Y cumplan rol de jueces. Les voy a leer la respuesta. Un poder judicial más integrado con abogados independientes podría, en efecto, contribuir a mejorar la percepción pública y recuperar la confianza en el sistema judicial. La inclusión de abogados provenientes del ámbito privado tiene el potencial de aportar una serie de beneficios a la estructura de la magistratura. 1. Diversidad de perspectivas y experiencias. 2. Mayor independencia y autonomía. 3. Reformas e innovación. 4. Fortalecimiento de la credibilidad. 5. Cercanía a la sociedad. La maravilla de esto es que cada uno de estos argumenta, no les quiero leer cada uno de los argumentos porque lo voy a hacer muy largo, pero dice, en síntesis, un mayor ingreso de abogados independientes a la magistratura podría promover una justicia más transparente, accesible y confiable, lo que en última instancia favorecería la reconstrucción de la confianza pública en el Poder Judicial. No obstante, para que este proceso sea exitoso, es esencial garantizar
procedimientos de selección meritocráticos y transparentes, donde se prioricen las capacidades profesionales y la integridad de los postulantes. Esto vinculado con lo que hablábamos hoy a la mañana, los procesos en base al mérito y la objetividad en esos procesos, ¿no? O sea, hasta la inteligencia artificial se da cuenta, básicamente. Así que en aras de cómo mejorar la confianza, creemos, primero, en la necesidad de que como consejeros de la magistratura impulsemos dentro de nuestros propios consejos mecanismos y procesos de selección que respeten los más altos estándares internacionales. Algo de eso en mi intervención de hoy a la mañana lo planteé. ¿Qué dice el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, la Red Europea de Consejos de Justicia? Que todos los estados deberían contar con una instancia específica, consejos de la magistratura, que estos consejos de la magistratura deben proteger simultáneamente la independencia del Poder Judicial de cada uno de los jueces, garantizando eficacia y calidad. Que los consejos deben a su vez estar protegidos del riesgo de ver limitada su autonomía por los poderes legislativos, ejecutivos, independencia externa e incluso presiones indebidas del propio Poder Judicial, independencia interna también. El relator especial sobre independencia de magistrados, Naciones Unidas, plantea la necesidad y la conveniencia de que estos consejos de la magistratura también tengan recepción constitucional. ¿Para qué? Para tener mayor estabilidad jurídica, si se quiere, de esos consejos, tanto en el establecimiento, composición, funciones y autonomía. ¿Qué pasa en la Argentina? Tenemos que el 80% de nuestros consejos de la magistratura tienen raigambre constitucional, origen legal, Córdoba, Jujuy, Misiones, un poco más endebles Catamarca, Santa Fe, que están a tiro de decreto. Estos son datos, ¿no? ¿Y qué pasa con los procesos de selección? También, ¿no? También los estándares internacionales plantean la objetividad y la transparencia, ¿no? Y ahí tenemos a la CIDH que plantea calificación en base al mérito y capacidades profesionales, especificación de criterios objetivos de selección, perfil del juez, que hoy a la mañana también hablamos de esto, ¿no? Garantía de acceso igualitario e incluyente de personas candidatas, acceso igualitario es hombres, mujeres, procedencia profesional, participación de la sociedad en el proceso, celebración de audiencias públicas y difusión previa de todo el proceso. Entonces, para garantizar una integración equilibrada y técnica, también es importante que los abogados integremos los consejos de la magistratura, porque desde ahí se inicia ese proceso. Y acá es donde, en términos del fallo de corte que estableció este criterio de equilibrio para el Consejo de la Magistratura Nacional, nos animamos a revisar un poco cómo están los abogados y cómo se integran en esos diferentes estamentos dentro de los consejos de la magistratura. Este es el Consejo de la Magistratura Nacional, 20% son abogados independientes, técnicos, acá integramos a tanto académicos como jueces, y el estamento político en un 45%. Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, vamos viendo acá en el celestito cuánta representatividad tienen los abogados independientes, jueces y otros estamentos técnicos respecto de los políticos. Por supuesto que siempre lo recomendable, esto es estamentario por ahora, pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, una integración de abogados hace... No tienen legisladores. Después todo esto, sí. Y ahora vamos. Pero bueno, este es un pantallazo que me pareció interesante traer. En Río Negro tenemos una amplia representatividad de los abogados independientes, en fin. Y ahora vamos entonces a la garantía de acceso igualitario, ahora sí ya a la magistratura, ¿no? Y acá
Esto es información que hemos extraído de ese mapa de género y procedencia profesional. Acá lo que hicimos fue dividir ese mapa solo, hacer el corte solo entre abogados y funcionarios judiciales. Y esto es solo, acá ya me quedé solo en Consejo Nacional. Sí, y acá lo que vemos es la cantidad de... tenemos las distintas etapas, está en vez de en un Excel, está en tortas, pero más o menos es parecido a lo que mostró Teresa. La cantidad, o sea, es muy bajo la cantidad de abogados independientes que se inscriben y es proporcionalmente igual de bajo la cantidad de mujeres que se inscriben a los concursos nacionales. Y creo que las dos cosas tienen el mismo origen. Por eso me pareció espectacular, porque si no me hubiera faltado la pata de las mujeres, que no me quise meter ahí, pues sabía que vos hablabas de eso. Pero creo que el origen es el mismo. O sea, hay muy poco incentivo, tanto de abogados independientes como de mujeres, a inscribirse, a rendir los exámenes. Miren lo que es las proporciones. Después, fíjense que rinden y más o menos se mantiene bastante estable los que aprueban. ¿Cuántos llegan finalmente a la entrevista y cuántos integran las ternas, ¿no? Obviamente los datos que faltan es porque, bueno, no todavía, de hecho hay bastante acumulado en el Ejecutivo que todavía no han sido designados, ese es otro tema de conversación. Ahora, ¿por qué? Yo lo que me pregunto es ¿cómo hacemos para mejorar tanto el acceso de las mujeres como de los abogados independientes, respetando los estándares internacionales, ¿no? El mérito, la objetividad. Y ahí es donde, bueno, selección en base al mérito, respetando la garantía de acceso igualitario. Y acá creo que el secreto, y por eso creo que Córdoba tiene una integración como la que tiene que ver con, creo, esto es una teoría, la mayor ponderación en la prueba de oposición. Las pruebas de oposiciones en general en todos los consejos de la magistratura tienden a ser anónimos. Las mujeres, y vamos a sacar ahora a los abogados independientes, pero las mujeres tendemos a rendir muy bien en los exámenes. Es una realidad, lo dicen todos los profesores universitarios. Rendimos muy bien los exámenes, especialmente si son anónimos. Además, nos garantizamos que no hay ningún tipo de sesgo previo al momento de corregir, con lo cual un mayor puntaje, una mayor ponderación de la nota global por arriba de la ponderación de la nota en materia de antecedentes y en la entrevista, creemos que puede llegar a ser el quid de la cuestión, porque fíjense que Teresa también lo que mostró fue que las mujeres tienen generalmente mucho menos doctorados. Y esto tiene que ver con las tareas de cuidado. Y como yo no soy muy amiga de los cupos y tampoco soy muy amiga de darles puntaje por tareas de cuidado a las mujeres, creo que si nos dejan lucirnos en los exámenes, las mujeres podemos rendir mejor. Acá entonces lo que hice fue compararnos con el resto de los consejos de la magistratura del país. Yo lo que estoy buscando es, bueno, argumentos para sostener esto a nivel Consejo de la Magistratura Nacional. Y lo que veo es que la gran mayoría de ustedes, Consejo de la Magistratura, tienen mayor ponderación respecto de la prueba de oposición, 50% o más de la calificación global, como verán ahí este número acá más celestito, ¿no? Acá están los que tienen este número y fíjense cómo coincide con los datos que planteaba María Teresa. Cava, ¿no? Que también no tenías a Mendoza con mayor participación de mujeres. Bueno, Córdoba está acá, que Córdoba tiene mayor participación de mujeres, 40% más de la calificación total, ¿no? Digo, va coincidiendo la ponderación de ese examen respecto de... Acá tenemos entonces aquellos que a los antecedentes les dan distintas ponderaciones. Fíjense que la gran mayoría ya empieza a estar acá en los azules estos, que son entre un 30 y un 20% de la calificación, que es lo que nosotros creemos que debería ser adecuado.
También, tanto en el examen como en la instancia de los antecedentes, ahí entendemos, atándolo con la charla de la mañana, que deberíamos buscar el más alto grado de objetividad en estas dos etapas, porque lo cierto es que una calificación de antecedentes no puede ser que el mismo concursante acumule un número determinado en antecedentes para un examen, en un concurso y en otro concurso para igual instancia y mismo fuero, resulta que a veces suma menos puntaje. Eso tiene que ver con criterios al momento de puntuar que deberíamos tender a objetivizar cada vez más. Y dejarnos nuestro margen de discrecionalidad al momento de la entrevista, en un margen que debería, a mi entender, no superar el 30% de la nota global. ¿Esto para qué? O sea, nadie desconoce que las decisiones dentro del Consejo de la Magistratura también son de origen político. De hecho, en el Consejo de la Magistratura Nacional ya los constituyentes previeron la integración de un consejo con estamentos legislativos, o sea, con legisladores y con el representante del Ejecutivo, con lo cual lo que te está diciendo es que ellos, que ya los constituyentes querían que el Consejo de la Magistratura fuera un poco más técnico, pero no tanto. Luego sabemos que tanto la instancia del Poder Ejecutivo como la aprobación por el Senado ya son propiamente dos decisiones 100% políticas. Entonces, creo que es fundamental que a las dos instancias que podemos darle la mayor capacidad técnica se la demos y dejarnos la entrevista para ese perfilado que hablábamos hoy a la mañana de si encima es buena persona, si encima se levanta temprano, etcétera, etcétera, que era ese margen del que planteaba acá el doctor, que ahí lo veo. No, me fui para atrás, ¿qué hice? Me fui para atrás, con razón, perdón. Entrevistas. Bueno, acá lo que tienen es a nivel global también, ¿no? ¿Cuál es la ponderación que le dan a la entrevista? Y fíjense que hay 8 consejos de la magistratura que ya directamente ni siquiera le dan puntaje a la entrevista. Acá se incluye Nación y ahí es donde empieza también, ¿no? Una discrecionalidad tal vez un poco demasiado subida para mi gusto, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día y por lo que estamos bregando cambiar. 4 provincias que hoy no tienen ningún tipo de orden de mérito. Chaco ya lo había planteado temprano, Formosa, Chubut, San Luis. No te tenía Tierra del Fuego como no sin puntaje, no lo veo al doctor Loeffler. No tiene puntaje, no lo tengo marcado. ¿Tampoco tiene puntaje? Bueno, me los perdí en el camino, les pido perdón. Y eso es todo, pero me parece que es un lindo disparador para que podamos debatir entre todos. Bueno, muy bien, felicitaciones a ambas. Vamos entonces a generar un espacio de preguntas, comentarios, consultas, debate. Voy a una hipótesis rara quizá, que no involucra a ninguna cuestión ni de género ni de origen profesional o procedencia profesional. Hay una instancia que es la de la oposición y antecedentes que en todos los consejos está. Lo que pudimos ver es que hay diferencia en cuanto a la ponderación que se le da a cada una de las etapas del proceso de selección. Sería muy loco prever un sistema en el que a mayor antecedente y menor puntaje de oposición haya puntuación negativa, o haya una incidencia donde si eventualmente esa persona está muy capacitada pero no rindió bien, ¿por qué va a tener que ser premiada por el antecedente?
Digo, y eso puede llegar a una situación en la que se equilibra en forma indirecta a esas poblaciones de postulantes que, por alguna razón, o por la procedencia profesional o por el género, no llegan a la instancia de ser ternados o de ser elegidos. Por eso digo, es muy hipotético el planteo, pero No, es hipotético. ¿por qué se lo va a premiar por el antecedente y da un mal examen? Pero en realidad fíjate que si uno le diera mayor ponderación al examen y mayor incidencia, ¿no? Mayor peso al examen y le baja a los antecedentes, por más doctorados que tenga, si no rindió bien, no va a llegar. Y te digo, nosotros lo hemos visto en el Consejo de la Magistratura. En concursos se ve clarísimo, cuando uno va haciendo el seguimiento de los puntajes, las mujeres rinden los exámenes y quedan, si uno se quedara solo en el examen, quedan primeras en las listas. Luego se entran a jugar los antecedentes y vos ves cómo las mujeres caen en el orden de mérito, pero sustancialmente. Y después, bueno, vienen las impugnaciones y demás. Pero lo que rinde la mujer, o sea, en el Consejo de la Magistratura Nacional vos podés sumar hasta 100 puntos en cada una de las dos, ¿no? O sea que el peso específico de las dos etapas es el 50% cada uno. Ahora, las mujeres suelen sacarse arriba de, o sea, no todas, ¿no? Digo, pero, o sea, en general salen primeras en el examen. Después, cuando los antecedentes las dejan atrás, las empezás a ver 7, 8, las que estaban primero, las pasan los hombres. ¿Por qué? Porque el peso específico, ese 50% que hoy pesa el antecedente respecto de la nota global, te detona. O sea, y la verdad es que yo no soy, o sea, de vuelta, y creo que hay un límite, no lo había visto desde ese lugar y me pareció muy bueno lo que dijo Teresa. Nosotros nos pusimos un cupo y dijimos, al menos una mujer tiene que estar en las ternas. Esto nos reglamentamos así en el Consejo. La verdad que eso mejora un poco, pero lo que terminás haciendo, que como a mí como mujer me indigna, es terminás elevando a la mujer que dejaste atrás porque el antecedente la había dejado atrás. Entonces parece como que le estás haciendo un favor a una chica que había rendido bárbaro el examen. Y al final del camino, ¿qué tipo de jueces queremos? ¿Aquellos que resuelven bien en un caso concreto o aquellos que están permanentemente, no quiero incomodar a nadie, pero que están permanentemente en los claustros universitarios recogiendo mayores puntajes para tener más antecedentes al momento de rendir? ¿No? Me gustaría explicar en Mendoza cómo es. Ay, perdón, ahí está. La apreté. En Mendoza, actualmente, está el escrito y oral que no tiene nota, pero lo aprobás o lo desaprobás. Si no, no pasás a los antecedentes. Y los antecedentes están reglados en el reglamento. Tiene cada cuestión un puntaje que también incluye las profesiones. Les digo porque yo pertenezco al Poder Judicial, he peleado para que lo cambien y no lo cambian, pero bueno, está bien, por esto de que tienen que renovar, porque está arreglado. Por ejemplo, hay 0,5, el puntaje está arreglado, no te puedes salir de ahí, son 40 puntos. 0,5 para quien viene del ejercicio libre y 0,2 para el que ejerce adentro y 0,1 para el que es abogado y que está en el Poder Judicial. O sea, eso ya hace una gran diferencia, pero primero está la parte técnica. Tenés que, primero que nada, rendir bien. El escrito y el oral complementa, ¿sí? Y el oral, eso es sin nota, pero tiene que ser aprobado o desaprobado. Y tenemos, lo que yo creo que a la gente le incentiva a rendir son dos cosas, que me parece que a veces en el Consejo de la Magistratura de la Nación no sucede. Es eterno el concurso, entonces sí, desalienta. Y la transparencia. Nosotros en Mendoza hemos puesto, con esta gestión ahora el año pasado, la filmación de los orales. Entonces tenés el escrito que está en papel, indudable. El oral está filmado. Lo podés pedir, te lo pueden dar y estamos todavía discutiendo si lo subimos. Yo soy de la idea de subirlo. Creo que todo tiene que ser transparente. Entonces vos tenés un escrito y un oral, tenés las reglas del juego claras, tenés ¿cuánto te dan si estás en el ejercicio de la profesión por año? 0,5.
Te dan, si tenés un doctorado o una maestría, mucho menos, porque no queremos jueces, y no es porque estén malos los de la academia, sino que queremos jueces que estén en el juzgado. Son políticas. Entonces, uno entra ahí, tiene 40 puntos que se los dan reglados, y uno los lee. No hay, o sea, hasta ahí llegamos con todo objetivo. Y la parte subjetiva, que es la entrevista, que también lo hemos planteado y lo hemos discutido, de hacerla pública o filmarla. La verdad que a mí me parece que así debería ser y listo. Pero la discrecionalidad existe porque es el tipo de juez que querés. Nosotros hemos estado en entrevistas, el lunes estuvimos, porque como el doctor se tenía que venir antes, el lunes hicimos la reunión, y la verdad que todos los que estuvieron en entrevistas eran brillantes, pero de ahí, ¿cuál era el perfil que nosotros queríamos? Y bueno, el perfil, yo hago muchísimas preguntas sobre la presencia del juez en el tribunal, si el juez tiene que llegar temprano o tarde, si el juez puede o no tiene que marcarlo. Pongo por ejemplo porque nosotros en la Corte con el presidente marcamos cuando ingresamos y cuando salimos, que nos parece que es un buen mensaje. Entonces, esos son los jueces que a mí me gustan, no significa que deba ser así. Y quiero que esté todo el día el juez, no un ratito, no hasta la 1. Entonces, bueno, son perfiles y esa parte discrecional me parece que está, pero todos los demás, las reglas están clarísimas. Yo sé, y acá sí pasa en Mendoza, los abogados de la matrícula, él lo sabe porque él es el que incentivó el del 05, que yo estoy en contra, porque creo que tiene que ser igual. Para mí. Vienen iguales y luego los que son de la calle suben, pero yo no creo que sea el mérito 1, 2 y haya que cumplir, no. Es todo el complemento con los doctorados, maestrías, pero no tienen tanto puntaje en nuestra provincia porque necesitamos que estén trabajando en tribunales. Sí, una preguntita. Tomado sobre lo que decía especialmente del poco ingreso que hay de los profesionales de la calle, aprovechando que hoy no están los ministros del Superior Tribunal de Justicia que integran el Consejo de la Magistratura de mi provincia. Yo creo que va un poco de la mano también del porqué del poco ingreso que decías hoy de las mujeres. En nuestra provincia el 70% del Poder Judicial está integrado por mujeres. Ahora, son muy pocos las profesionales, las abogadas y abogados que ingresan a través del Consejo de la Magistratura un cargo. Y mucho tiene que ver con que los profesionales de a pie tenemos que estar en el estudio, no tenemos licencia para estudio, no tenemos licencias para estas cuestiones, que sí lo tienen los empleados del Poder Judicial. Y yo creo que eso tiene incidencia en ese número, en las provincias que hay muchos varones en el Poder Judicial, son varones que tienen licencias para estudiar. Y nosotros hemos, ahora diciendo qué se puede hacer, decías vos hoy, Jimena. Bueno, nosotros tenemos, y una lucha que ahora la vamos a dar en el Consejo de la Magistratura del Chaco, que tenemos creada la Escuela Judicial, por ley. El tema es que en la provincia del Chaco tenemos el primer centro de estudios judiciales que pertenece al Poder Judicial. Yo creo que un poco esto de si nosotros desarrollamos la escuela judicial manejada desde el Consejo de la Magistratura con paridad para miembros del Poder Judicial y abogados y abogadas, ahí va a haber un poco más también de posibilidad para que los abogados podamos acceder, a aquellos que les interese, ¿no es cierto?, ir al Poder Judicial. Y yo creo que por ahí un poco la restricción que se da, y esta que decía hoy de pocas mujeres, es porque generalmente, y vos hacías esa pregunta, dijiste recién, vos juez, venís temprano, son pocas las preguntas por ahí que se hacen a los profesionales, no sé cuántos profesionales ingresan en Mendoza, veo que ahora por lo menos tiene esto de darle más puntaje al abogado de a pie. Nosotros tenemos esa pelea para el caso de ministros, que ahí sí hay puntaje, siempre más puntaje por el ejercicio de la magistratura que por el ejercicio de la profesión, cuando es bastante complicada, ¿no es cierto?, el ejercicio de la profesión. Entonces, por ahí un poco ver esto de la escuela judicial, no sé si lo tienen el Consejo de la Magistratura de la Nación, escuela judicial, nosotros lo tenemos por ley, y por ahí ver de que se amplíe, que se abra un poco más a los profesionales, al abogado y a la abogada de pie. Solo esa pregunta. Sí. Estaba yo primero. No, acá nosotros en Entre Ríos me parece que está bueno primero las ideas que tienen estos lugares que me parecen geniales. Estas asimetrías que se van sumando como quienes vienen del ejercicio de la profesión, particularmente ejerzo la profesión y represento al Colegio de la Abogacía en Entre Ríos, y las mujeres, por estas asimetrías que él recién refería. Digamos, no es lo mismo una mujer que tiene toda la contención del Estado para tomarse así, digamos, licencia, estudio, beneficio
beneficios para poder hacer cursos que la mujer que está afuera, amamantando, en puerperio, sin licencias. Entre Ríos sí tiene un periodo en el Colegio de la Abogacía, solo por licencia por maternidad, 15 días. Entonces imagínense que es tremendo. Y después les cuento que nuestra ley tiene lo que es la contemplación de las cargas de cuidado. Vos hoy, Jimena, decías el tema de cómo logramos equilibrar estas asimetrías. Entonces, uno de los lugares que nosotros hoy estamos trabajando como proyecto es ponerle puntaje a las tareas de cuidado. Uy, no. Tomando Ahora te cuento. tomando también un patrón que tiene que ver con la equidad, que no solo por ser mujer voy a tener, digamos, o sea, lo nuestro sería como una cuestión sin necesidad de prueba, la mujer que tiene también se nos pueden, porque si vos ves los baches dentro de los legajos con una mirada, en Entre Ríos ahora también hicieron desde el Consejo esta misma estadística y pedimos que se divida no solo por género, sino por llegada. Digamos, si vos venías del Poder Judicial, si venías del laburo profesional o si venías de tribunales. Y entendemos por ahí que las cargas de cuidado es un lugar, un rol fundamental, no solo por toda la materia, no digo que no, demás, pero sino también tomar el rol de aquel varón que ejerce tareas de cuidado que pueda probarlo. Es decir, un sistema de cuidado alternado, como está en el Código Civil, poder también empezar a valorar que el hombre, si quiere competir, esto que dijiste vos, que compita, pero entendiendo que, bueno, entonces también podés cuidar vos a los pibes y yo puedo ponerme a estudiar y el techo de cristal se me hace más corto. Entonces, en eso me parece que podemos ver cómo esas asimetrías estructurales que tenemos, sobre todo la mujer con un patrón cultural del cuidado que tenemos nosotras, empezar a trabajarlo acá, a ponerlo como un lugar importante. Yo ahí te cuento, perdón Teresa, no sé si querés, me entusiasmo porque justo es un tema que nos llegó al Consejo de la Magistratura, lo debatimos y yo la verdad que estoy en contra. Y te voy a explicar por qué. En primer lugar, te lo llevo al absurdo, ¿no? Y te comparo. Entonces, si yo voy a sumar un punto por cada hijo que tiene una madre, resulta que estoy incentivando no sé, a que si tenés 8 hijos, tenés 8 puntos, y aquella que decide que no quiere porque se quiere dedicar no sé, a la profesión, queda en desigualdad de condiciones respecto a una madre prolífica, que no estoy diciendo nada, yo tengo 3 hijos, soy felizmente madre. No digo, claro, porque no. Cuando uno toma decisiones, cualquier decisión que uno toma implica una pérdida, o sea, siempre, o sea, va dejando cosas en el camino, y yo no me arrepiento en lo más mínimo de haber tomado las 3 decisiones que tomé cuando fui madre 3 veces. Ahora, que a mí me sumen 3 puntos por 3 hijos, no me cierra por ningún lado. Vos dijiste bien, bueno, ¿qué pasa con el hombre que se hace cargo? Pues también, en el caso nuestro, la propuesta era, las mujeres, digo, ¿y el viudo? ¿Qué haces con el viudo? Digo, le sumás puntaje porque está en la misma, pobre hombre. Y al final del camino, lo que tenemos que pensar nosotros como consejeros es cuál es el perfil que queremos de magistrado para mejorar el servicio de justicia. Entonces, yo, la verdad, me dediqué muchísimo a mis hijos, pasé un montón de horas, de años en donde trabajaba part-time. Eso me llevó obviamente, a no escalar en posiciones por ahí jerárquicas, pero fueron decisiones mías y no me cambio por nadie. Y después la vida me permitió, hoy tengo hijos grandes y me permitió otra cosa. Ahora, si yo no tengo el tiempo de formarme, justamente creo que es una mejor manera evaluar y darle más peso al examen, porque ahí yo sé que por más que hayas tenido 3, 4 hijos, vas a rendir un examen espectacular. Yo estudié abogacía con 2 de mis hijos nacidos y fui a la banderada de jura en la UBA, el mejor promedio de toda la camada. Y tenía 3 chicos, porque la tercera nació en el medio de la carrera. Entonces, o sea, al momento de rendir el examen, yo sé que nosotras nos vamos a lucir. No necesito que me regalen puntos por cuidar chicos. Bueno, yo comparto con vos. Perdón, No, en serio. Comparto porque el tema que yo dije del 70%, porque es una realidad. O sea, los datos son reales, no significa
otra cosa y también pensemos en el futuro. Primero, yo también tengo 4 hijos, todos los tuve casada y me recibí cuando nació el tercero. O sea, es una cuestión de organización, de orden y de lo que uno quiere hacer. Y justamente, si voy a ser juez fiscal, tengo que dedicarme al 100% y también tengo que cuidar a mis hijos. Me las tengo que arreglar porque yo quiero hacer eso. Si no, lo mismo tendría que ser en el estudio, es lo mismo. O sea, sí creo que además esto también va cambiando. Nosotros, lo digo porque tengo 4 hijos, de los cuales ya tienen hijos, Claro. y el más grande, que tiene una maestría, su esposa también tiene una maestría, y al chico lo cuidan los dos. Claro. Así. O sea, cuando nació, lo cuida exactamente los dos. Con mi marido no estaba muy alejado de eso, porque la verdad que los dos éramos muy jóvenes y él lo cuidaba en la mañana y cambió sus horarios de trabajo él para que yo siguiera yendo a tribunales a la hora que tenía que ir. Pero yo tengo 53, él tiene 32, mi hijo. Y es natural. No, dije, mi qué marido bárbaro, no. qué genia. Una ídola. Mi marido mi marido tiene 55. Pero en esa época no era lo común, pero nosotros lo hacíamos. Yo me acuerdo que mi papá, que era abogado, miraba como diciendo este pobre hombre que cuida al niño igual que los 4, los cuidaba y yo también, los llevaba al médico, y era compartido, sin ninguna orden de nadie, era normal. Pero mis hijos, esto ya es, los dos son abogados y los dos hicieron la maestría. No hay margen de que uno no lo haga. Eso va a pasar, o sea, nosotros ya estamos como, el futuro es distinto. Y yo pienso igual que ellos, o sea, a mí el cupo siempre ha estado en contra, yo largo, así como lo dije esa vez en el Senado, largo ideas, porque alguna tiene que picar. Como estamos no podemos seguir. O sea, yo no estoy de acuerdo con el cupo, pero entre nada y el cupo y pongamos un cupo, porque lo que no puede haber es que en la Corte de la Nación no haya mujeres. Eso a mí me pone, no lo puedo creer. No. Y no es un cargo que dura 2 años, 3, dura 20. O sea que de acá a no sé cuánto puede pasar eso. Pasa igual en las cortes provinciales, por eso son esos datos. No, y te sumo algo, perdón, porque la verdad que es una desgracia, porque yo en algún punto pensé que habíamos llegado a un momento en donde ya no teníamos que discutir cupo. Creo que este tipo de acciones positivas, discriminaciones positivas, pensé que ya habíamos superado esa etapa y la verdad que los 2 pliegos en la Corte me hicieron darme cuenta que no. Y te comento algo. Que todavía no Les estamos comento algo preparados para porque eliminar el es que cupo. nunca se termina. Esto no se los digo. Tuve la oportunidad, este año estuve en la Corte Interamericana, nos invitaron a 10 juezas del país, y luego también estuve en Paraguay en un encuentro donde creamos la Federación de Mujeres Juezas de Latinoamérica. Hablando con juezas de corte de toda Latinoamérica, me dicen lo mismo que estás diciendo vos. Por ejemplo, en Costa Rica, que sus integrantes son 18, dijimos, me lo comentó la juez de la Corte, me dijo, hace 5 años dijimos, lo logramos. Claro. Llegamos y somos 8 y los hombres son 10. Hoy son 4. Claro. O sea, nunca se da. O sea, hay que seguir, pero no es una lucha, ni una... No, es estar, es mostrar los números, esto que estamos hablando del Consejo, mostrarlo, porque también es mucho sentido común. Y yo lo he planteado, y no a nivel ni político ni judicial. Plantéenselo a sus hijos, a sus sobrinos, a los amigos. Díganle, ¿les parece lógico que un poder del Estado no tenga una mujer? No. ¿Es lógico? No, no es lógico. Y no es por el hecho de ser mujer, es porque en todo el país, y con estos datos de un 60% de egresadas mujeres, que además no quiero entrar porque no lo publican, las notas de las mujeres, ¿cómo puede ser que en todo el país no encuentren una mujer que pueda ir a la Corte de la Nación? Ya sea de la profesión, ya sea del Poder Judicial, ya sea una académica, el perfil que quieran, pero hay. Ese es el tema. Está lleno de mujeres capaces. Ahí tenemos una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, los datos son contundentes, después también habría que ver según fuero, ¿no? Sí. Cuáles son las disparidades o igualdades que existen. Modificando el tema de puntajes, de oposición y valorizando esa instancia, digamos, es posible que a largo plazo, ¿no? Porque esto es a larguísimo plazo, se puedan equiparar un poco más las condiciones. Y digo, de acuerdo a la historia,
claramente, digamos, el género femenino ha salido, digamos, desfavorecido. Entonces digo, ¿no se ha pensado en algo así como una cláusula transitoria? Que hasta que se llegue a una paridad más o menos similar, con algún porcentaje de diferencia pequeño, haya algún premio para la mujer para que se corrija mucho más rápido y a partir de esa igualdad, digamos, sí liberar las condiciones totalmente equitativas para ambos géneros? Bueno, una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Le pongo un ejemplo en los tribunales superiores. Bueno, en nuestra Corte de la Nación tenemos el decreto 222 que dice que en la medida de lo posible, parece que no hay medida de lo posible, eso no sirve. Entre Ríos, si no me equivoco, y Santa Fe tiene en el 2022, o sea, después de la pandemia, se dispuso que tienen que integrarse los tribunales con paridad de género, no dice en la medida de lo posible, sino que dice paulatinamente o una palabra similar. O sea, tenemos, donde es implacable es la Constitución de Cava, donde dice que el tribunal debe estar integrado por ambos sexos. ¿Sí? Directamente la Constitución, y no es del 2000, es de 1996, Claro. y lo dice. O sea, eso es un poco lo que se busca, diríamos. O sea, están las expresiones de deseo, pero cuando tienen que designar, no se designa. Así es. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias. Me surge una inquietud y va a parecer quizá que me voy para otro lado, pero en esto de las elecciones de los magistrados, ¿hay una evaluación de los magistrados en definitiva una vez que están electos y están trabajando, están en funciones de cómo están laburando en la oficina? Si van a trabajar, no van a trabajar, qué tantas sentencias sacan y en qué tiempo lo hacen. ¿Hay algo de eso? ¿Existe? Porque me parece que también podría ser en esto de buscarle la objetividad y el mérito a las designaciones, siendo que hay magistrados de ambos sexos, buscar, como antecedentes, perdón el che. Sí. ¿Cómo están funcionando esos magistrados hoy en día? ¿Cómo están trabajando? Porque nos pasa corrientemente bueno, por lo personal a los colegas, es algo que hablamos todo el tiempo, que hay funcionarios, hay magistrados que no trabajan muy bien, que digamos, hay juzgados con los que nos llevamos muy bien y coincide que trabajan muy bien, hay con otros con los que no podemos amigarnos porque es imposible. Hay una diferencia en cuanto a la prestación de servicio que es increíble. Digo, como antecedente, han habido evaluaciones, han habido antecedentes que han tomado de los magistrados y eso han tomado una decisión para que esa persona esté en esa posición. Y evaluando en definitiva a posteriori cómo está funcionando esa gente, ¿no nos podría traer más para acá, antes en el proceso de selección? ¿Qué es lo que podemos tomar como objetivo o a qué le podemos apostar más al mérito para tomar una decisión mejor? Y en eso puede ser, en lo personal, que hayan de 10 cargos, 10 mujeres, como 10 hombres. No, el tema de la igualdad para acceder, una paridad. eso no es un género. Yo le cuento desde la Corte de Mendoza, como es en la provincia. Nosotros tenemos la superintendencia, ¿sí? Hay una sala dentro, somos 7, hay una sala de superintendencia donde hay un control, pero la gestión de los fueros lo hemos distribuido conforme a una ley nueva, y de hecho lo veníamos haciendo, que cada ministro tiene un fuero a cargo, coordina un fuero. El coordinar el fuero no significa que le va a decir a los jueces qué tienen que hacer en la sentencia, sino coordinar cómo funciona, controlar, y eso, la verdad es que hemos adquirido un montón de tecnología, donde nosotros medimos el trabajo de cada juez. Y yo lo tengo en el teléfono, si quiero, online. Yo coordino el fuero de familia, otro de mis colegas coordina el fuero civil, de paz, laboral, penal, y el penal juvenil también. Entonces, esa coordinación es, como estamos, yo por ejemplo les puedo contar en familia, yo me junto con los jueces, pero con los números, y les muestro, yo me junto 2 veces al año sí o sí con todos. Entonces les muestro, me hago una reunión así, solo magistrados, o sea, son 30 jueces de familia de la provincia, y les paso lo que han hecho, con nombre y apellido. Y se aplaude al que mejor le fue, creo que los jueces de San Rafael fueron los que medimos lo que ingresa y lo que sale, o sea, no es que sea exacto, pero es si es exacto, la cantidad de causas que ingresan, la cantidad de sentencias que tienen. Tenemos en cuenta las particularidades, por ejemplo, nuestro fuero de familia es de familia y violencia familiar, por lo tanto tiene 2 fueros a la vez.
ya que violencia familiar, yo detecté uno de los errores, donde no medían con sentencias, porque no dictas sentencias, dictas autos todo el tiempo, autos de protección de derechos, o sea, tutelares. Entonces, este seguimiento lo hacemos desde la Corte y sabemos, no solamente lo sabemos, sino que lo publicamos, se los mostramos, yo por lo menos en lo que es mi fuero, y yo creo que los demás también, le mostramos cómo están trabajando y se lo mostramos al lado de los otros. No lo hago con sus funcionarios, lo hago con sus colegas, ¿sí? Pero tenemos los datos. Y además está la parte legal, diríamos, las denuncias. Por ejemplo, yo ingresé a coordinar el fuero en el 2021, fines, y tuve una denuncia contra un magistrado, el magistrado con el jury lo echamos. O sea, yo también integro el jury, pero esa denuncia entró inmediatamente que yo ingresé a coordinar, eran unos funcionarios por una serie de irregularidades que cometía, y pasó a jury y se fue. O sea, ese es el procedimiento que tal vez, si yo solo te contesto esto, te puedo decir, bueno, pero eso nunca, no, sí pasa. ¿Y por qué pasa? Porque tienen confianza en que lo vamos a hacer y que lo vamos a investigar. Ahí te agrego algo de Nación. Lo que no se mide no se controla y a nivel nacional no hay estadísticas. Entonces, hace rato que yo vengo, te diría desde abril de 2022 que ingresé al Consejo de la Magistratura, que vengo insistiendo en que no podemos como consejeros no saber aquellos funcionarios judiciales, porque al abogado independiente lo tendré que medir de otra manera, pero aquellos funcionarios judiciales que están concursando, no puedo saber, no saber si vale la pena premiarlo con un ascenso o no. Pero te quiero agregar porque nosotros uno de los requisitos del Consejo es que tiene que tener un informe, los abogados tienen el informe del colegio. Y los nuestros tienen que tener un informe de los 2 últimos años y la sentencia que tienen y el trabajo que tienen. Eso es parte de la evaluación que vos haces. Totalmente. Claro, quizás, a ver, aclaro un poco más. Creo que estamos yendo por distintos lugares, pero estamos cerca. Yo me refiero a esta coincidencia de todo lo que estuve evaluando una persona para después seleccionarla, que quede ternada y en definitiva luego ser magistrado. Esa coincidencia con todo lo que yo tenía para ponerlo como magistrado, después hay o no hay una evaluación respecto a esa persona en cuanto al funcionamiento en el ejercicio, y quizá cruzar esas dos cosas nos sirve también para buscar todas estas partes de qué hacen al mérito y a la objetividad en la selección. Porque si pero teníamos... ella está haciendo un control de gestión posterior de la Corte, no del lo hace la Consejo. Corte, porque no es competencia del Consejo. Claro, no es del Consejo, de la Corte, yo te explico, pero el Consejo podría pedirlo si quiere. Claro, ella dentro de la Corte hace un control de gestión. De todos. Justamente castigará al que no labura bien y al que labura mal. Y el Consejo, lo que me parece que a lo que vos vas es a pedir tal vez informe después de lo que hicieron. Me parece que es muy difícil porque los del Consejo se van, por ejemplo, nosotros cada 2 años se renueva. No tengo competencias para hacer nada. Claro, yo lo que digo es que si yo estoy en la Corte y el Consejo, me salgo del Consejo, porque yo voy a terminar mi presidencia, no se puede renovar. Claro. Entonces empieza otro de los ministros. Claro. Si en la Corte, yo me pongo en el lugar de la Corte, no creo que si el Consejo de la Magistratura nos pidiera informe sobre la cantidad de datos para ustedes tener un control, yo creo que no hay ningún inconveniente, porque es público, o sea, los datos están. El Consejo es un organismo. Yo solo un dato nada más, para contestarle a él por ahí. Dato, y no voy a contarlo, solamente que la provincia de Chubut es una de las provincias, ahora la provincia de La Rioja, Neuquén lo tiene con un amparo y demás, sí son provincias que prevén un sistema de control post elegidos los jueces. De hecho, si no me equivoco, en Chubut lo tienen, o sea, logran la estabilidad recién luego de tanta cantidad de tiempo, creo que son 3 años. Les hacen esa evaluación. Después, si querés, lo charlamos, pues La Rioja también lo tiene y nuevo el sistema. Vos decís, si eso que se evalúa en ese momento puede servir para ayudar al sistema de selección y al mérito del juez. Te entendí la pregunta. Era eso. Perfecto. Perdón. Creo que se refería a la valoración de idoneidad, tomando en cuenta las falencias en el ejercicio. Exactamente. Exactamente. Entonces después se puede comprender en este porcentaje de objetividad y o discrecionalidad como para computar la valoración final de la idoneidad que van a tomar en cuenta. Bien. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Sí, no sé si en el rol de moderador puedo hacer una, me permite en la organización.
Me gustaría que tengamos en cuenta también, con todos los indicadores que analizamos, que muy bien se analizaron en todas las bases de datos, y nosotros sí, bueno, en Catamarca sí tenemos medido, pero hubo un error de comunicación y no llegaron, ya vamos a aportar esos datos. Pero, por ejemplo, cuando analizamos la cantidad de personas que, estando en el orden de mérito, han sido elegidas, independientemente, bueno, luego vemos si son varones o mujeres, también tenemos que advertir cuáles de los diferentes consejos provinciales tienen un sistema de obligatoriedad de elegir al primero y después al segundo, tercero, cuarto, quinto, supongamos según el sistema, porque tal vez en ese caso la elección no fue discrecional de varón o mujer del Poder Ejecutivo, sino fue obligatorio porque tenía cierta o no obligatoriedad. Habría que tal vez medirlo a eso. Después también creo que hay un techo de cristal en el momento de la inscripción. Hay muchas mujeres que ni siquiera se inscriben. Entonces podemos llegar a medir y valorar todas aquellas personas que se inscribieron y cómo fue su camino en el concurso, pero ya tenemos una limitante previa, que es que inhibe la decisión de inscribirse también por diferentes motivos. Entonces, digo, eso es más intangible, pero también es importante medirlo para estimular la presentación. Y luego, desde la inscripción a la presentación hay un alto nivel de deserción, eso sí nosotros lo hemos medido, de cantidad de personas inscritas, y coincide que son más mujeres las que dejan de presentarse, y son más mujeres profesionales liberales las que dejan de presentarse. Entonces también eso es otro criterio que coincide con lo que habían dicho, que es más difícil, tal vez, o se presenta con mucho más dificultad los obstáculos que tienen las mujeres en el ejercicio de la profesión, que en las que tienen con respecto también a los varones, pero también con respecto a las mujeres que son funcionarios judiciales. Y bueno, ya hay como varios indicadores a combinar. Nosotros sí, en Catamarca no está muy avanzada la discusión, pero en un momento vimos como la posibilidad de otorgar un puntaje especial. Sí tenemos como un 50% de ponderación al examen, y eso se nota, es significativa. Hay mucha también distribuido por fuero, como se consultaba. Hay mayor presencia de mujeres en algunos fueros que en otros. Claro. Y también coincide con la agenda de los concursos. Tal vez si hubo una agenda de concursos muy indicado a lo penal, bueno, tal vez hubo mucho más presencia de varones, porque un fuero, ya es otra discusión eso, por supuesto, porque es un fuero tradicionalmente de varones. Entonces la estadística de un año en el que la agenda coincidió de llamados a las vacantes en lo penal puede ser negativa respecto de otros en que hubo mucho más convocatoria de familia, por decir, aunque también, insisto, que eso también hay que analizarlo. Mirado desde, nosotros sí el puntaje adicional por años de cuidado lo estamos conversando como propuesta. Creo que todas las propuestas de acción positiva combinadas, bueno, habrá prueba y error, después se demostrará que no, pero bienvenida la incorporación de medidas que puedan hacer mejorar los resultados, y que, bueno, que por supuesto y que se mida cada cierta cantidad de años, y que demuestre que aunque en algún momento hay una fotografía que muestra resultados, esa fotografía tal vez hay que garantizarla que se muestre dentro de 10, porque si no, bueno, la generación de logros es más efímera. Y con el tema puesto en la mirada del rol que me corresponde, que es en la facultad, el 100% de los doctores en nuestra facultad son varones, y más o menos el esquema de doctores en todo el sistema universitario, salvo CONICET, que tiene otra estructura, pero el profesor de dedicación exclusiva, semi, individual, lo que fuere, semi o simple, que tiene título de doctor, es principalmente varón. Entonces también ahí, bueno, es una cuestión indicativa de cómo no debiera ser el título de doctor un criterio tan determinante, porque ya marca la desigualdad inicial. Bueno, solo me tomé la atribución de ofrecer ese comentario. ¿Qué otra? Tenemos unos minutos como para, tal vez, sí, el cierre de ustedes. Tenemos café. Bueno, felicitaciones. Gracias.